Muy buenas, nueva tutorial, tenemos una nueva tutorial sobre ya no el preacuerdo, s'ha acabat el preacuerdo, ya estamos en el acuerdo pel tancament de la Model, firman los sindicatos Comisiones Obreras, CESIF, CATAC, UGT, se echó para atrás en el último momento, en el momento de la firma, dijo que no firmaba, se echaba para atrás. Este tutorial versará sobre las indemnizaciones a los trabajadores de la Modelo con plaza definitiva que quedan trasladados, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí al acuerdo, muy bien, el acuerdo de les afectacions al personal derivades del tancament del centre penitenciari d'homes de Barcelona. Muy bien. Página 5, vamos a leer un poquitín, nada, es muy cortito. El punto 11, indemnitzacions per trasllat forçós. El personal funcionari en destinació definitiva, importante, destinació definitiva del centre d'homes reubicat en un centre penitenciari que comporti un canvi de localitat. Otra cosa importante, el cambio de localidad. De acuerdo, estoy trabajando en Banras, estoy trabajando en la Medoro, Pordena, ciudad de Barcelona, me traslado lejos, me traslado a Cuatro Camins, me traslado a Brians. Este sí que cobraría, pero si el traslado es a Banras, pues parece ser que no. ¿Cuánto cobraría? 282 euros, ¿de acuerdo? Aquí detrás de esta negociación, cuando hablamos de dinero, está la hucha de la administración, ¿de acuerdo? La hucha de la administración, con quien la custodia, siempre atento a cualquier negociación, así lo ponemos. Cuando la negociación acaba con la indemnización de 282 euros, este señor saca un poquitín la lengua, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vamos a hacer un poco los números de cómo el señor Junqueras puede acabar a cuadrar esta negociación. Veamos por aquí. Tenemos una moneda de 1 euro que simboliza 10.000 euros. 10.000 euros que multiplicados por esta columna de 15 hacen 150.000 euros que se ahorra. ¿De dónde salen estos 150.000 euros? Muy fácil. ¿De acuerdo? Si metemos 282, introducimos 282 y multiplicamos por 534, ¿de acuerdo? Nos sale 150.000. Muy bien, 150.000 es lo que tendrá que pagar el señor Junqueras por indemnizar a los funcionarios de la Modelo con plaza definitiva, como hemos dicho, y que sean trasladados fuera. No cuentan alguna serie de trabajadores. Pues bueno, 150.000 lo que le cuesta, aquí tenemos el montante, ¿de acuerdo? Y una sugerencia. Siempre hemos hablado que la ficha roja es la ficha del funcionario interino. Pues bueno, pues si roja porque es el más débil, el más frágil de todo este sistema, el señor Mundó lo sabe también el señor Junqueras, lo sabes bien. Hay muchas formas de ahorrarse y poder pagar esta indemnización de aquí. Una podría ser perfectamente, y le encantará al señor Mundó, no tanto a la Dirección General, pero claro, se tiene que someter. ¿Cómo? Cogemos estas 5 fichas, que son fichas, nosotros sabemos que somos compañeros, pero ellos saben que son fichas, las cogemos y las introducimos aquí. Aquí las tenemos, en lo que llaman bolsa de trabajo. Yo diría que esta bolsa de trabajo quedará bastante atada, ¿de acuerdo? Bastante atada después de lo que es el cierre de la Modelo, ¿de acuerdo? Pues aquí os quedéis, esperemos que os quede suficiente oxígeno. Imaginemos que estos 5 interinos son, que hemos dicho, que hemos puesto en la bolsa, pues son interinos de tratamiento, ¿de acuerdo? 1 euro, cada euro equivale a 10.000 euros, 40.000, 4 piezas, ¿de acuerdo? 40.000 euros, lo que cobra más o menos un interino de tratamiento. Aquí otros 40.000 euros del segundo interino. Vamos sumando interinos, aquí el tercer interino, el cuarto interino, 4 fechas más. Ya llevamos una cantidad importante de dinero. Vamos a ver si el Junqueras le convencen que es una buena solución. Pues sí, parece que sí, con solo 5 interinos que en un año no estén trabajando. Ya sabemos cómo los interinos van, vienen, suben, bajan, ¿de acuerdo? Al señor Junqueras ya le empiezan a salir los números, ¿de acuerdo? 150.000, bastante más, solo con 5 interinos. Pero realmente son 534 trabajadores. 534, pues no son 534 los que tienen derecho a indemnización. No los que no tengan cambio de ciudad de trabajo, ¿no? Los que se queden en Barras, 40, 34 que se quedan en el centro penitenciario Obrer de Barcelona,
10 trabajadores sociales que tiene la Modelo, ok, trabajadores sociales, pero os quedáis en Barcelona, no hay indemnización. Una cosa buena, una cosa mala. Por lo tanto, si teníamos 534, empezamos a restar. Hay que seguir restando los interinos de tratamiento, los interinos que trabajan en interior, los encàrrecs en funcions, los provisionals, los cossos generals, etcétera, etcétera. Por lo tanto, 534 trabajadores. No se sabe. Bastantes menos. El señor Junqueras sí que lo sabe. Se ahorra esa pasta en indemnizaciones y también se ahorra aquí otros ahorros por el tancament de la Modelo. Otros. Pues mire, si estábamos en 11 centros en toda Cataluña, pasamos a 10 centros. El centro no se tiene que mantener, la empresa de mantenimiento, ni de la limpieza, ni el equipo directivo. Por cierto, nos quitaremos bye del equipo directivo. No agua, no se paga luz, no se paga electricidad, incluso el vado, el WAL, no se paga el WAL. Hay 2 WALs en la Modelo de delante, pues entran las fuerzas de conducción, por atrás, donde sacamos las basuras, pues incluso eso. Y hay muchísimos otros costes que no se van a pagar. Gran negocio, señor Junqueras, gran negocio el cierre de la Modelo. Muy bien. No sé qué hicieron esos sindicatos allí, no sé qué hicieron ni UGT, ni Comisiones Obreras, CATAC, ni CESIF. Sobre todo lo que no sabemos es lo que los 3 que firmaron que estaban haciendo. Fue una negociación, fue un negocio. ACAIP informa.